Luego de firmar un convenio de colaboración con los alcaldes de los 106 municipios, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó pantallas de 50 pulgadas, guitarras, mesas, sillas y equipo para las casas y espacios culturales, con valor de 7 millones de pesos. Yucatán es el estado más seguro de todo el país y queremos seguir siendo el estado más seguro de todo el país. Y el tema de la seguridad no solamente pasa por policías, por patrullas, por armamento, por capacitación, por cámaras. También pasa por tener un tejido social fuerte y poder tener una sociedad unida y entretenida. Y por eso el tema de las academias de iniciación deportiva, por eso este tema de las casas de la cultura. En cada casa y espacio cultural, el gobierno del estado enviará un promotor para fomentar las actividades culturales en cada municipio. Esto es el empujón que necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ya que en todos nuestros municipios el tema cultural se reactive al 100%. ¿Por qué? Porque los jóvenes, las niñas, los niños necesitan estos espacios para desarrollar sus actividades, para poder desarrollar su talento, y quién quita que de acá no sale algún otro artista reconocido como los muchos que tenemos en Yucatán. Se comprometió a incentivar a las casas de la cultura que trabajen mejor, otorgándoles más instrumentos musicales y otros equipos necesarios para fomentar la cultura. En el evento realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva, resaltó que la cultura y el arte son elementos que favorecen el desarrollo. Esta firma de colaboración es un acto histórico y eso nos impulsará a avanzar para apoyar el talento que hay en cada uno de nuestros municipios. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.